Tal vez haya sido la película menos planificada del mundo. Por lo menos esta es mi interpretación de los hechos. Lo que sucedió en marzo de 2020 cambió la vida para todos, al mundo entero. Para hablar de ello y una película, ponemos los puntos sobre una mesa. Some countries are taking radical action by closing borders. Todas las fronteras. To close Europe's external borders. Las fronteras argentinas se han cerrado. Casi todos los vuelos cancelados. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado. Daban positivo y daban positivo, nadie negativizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio flotante. We need you to act quickly, and we don't know what will happen to us after that. Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho. Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía. I was the only Filipino chef that was not infected. Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche. Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer. De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario. This passenger kissed the tarmac at Montevideo's International Airport before boarding a chartered Airbus for the flight back to Melbourne. ¿Por qué bajaron los pasajeros y estaban contagiados también y por qué a nosotros no? Los tripulantes del crucero Greg Mortimer están denunciando una situación hostil por parte del capitán del barco. Yo aquí ya no quiero estar un día más. ¿Tienen miedo de morir? Quería salir, era desesperante. Es que para nosotros esto es una película de terror. Y parece que pasó hace tanto y en realidad fue hace tan poco. La sensación del paso del tiempo creo que es una de las principales consecuencias que nos ha quedado de la pandemia, de cuánto tiempo ha pasado, cómo pasa el tiempo, qué día es, por lo menos esto es lo que percibimos. Estamos recibiendo a Federico Lemos, director de Greg Mortimer, entonces, En busca de una tierra perdida. Bienvenido, Federico. Un placer. Y pensaba lo mismo mientras miraba el tráiler. Parece tan lejano, ¿no? ¿Cuándo pasó esto? O sea, quedó atrás. Como que nosotros los seres humanos bloqueamos o estamos queriendo olvidarnos rotundamente de lo que pasó hace 2 años y medio. Y además era una noticia de esas que impactan, sí, nueva cada día. Cada día. O sea, de esas noticias que te aparecen una vez en 1 año, 2 años, 3 años, era una por día. Recuerdo además esas semanas, meses, donde lo único que nos importaba era llegar a las 8 cuando empezaban los informativos y ver el número de casos, las pencas que hacíamos en redes, ¿no? ¿Cuántos casos hoy? Noticias de todo tipo, siempre en torno a eso, era lo único que el mundo y la humanidad consumía. Y de verdad, me pasó eso, lo estaba viendo recién contigo y sentía cuánto tiempo pasó y fue ayer, ¿no? Porque en realidad es increíble y además también viéndolo en perspectiva, todos vivimos eso. No claro. Es que estamos viendo una película que podría haber estado en Netflix y podría haber sido consecuencia de una ficción, de la idea de un tipo. O sea, vivimos eso los seres humanos, la humanidad. La presentaba como la película menos planificada del mundo, porque ¿quién pensaba en marzo del 2020 que vos ibas a hacer una película sobre un crucero que llegaba al Uruguay? No solamente la menos planificada, sino la más riesgosa quizás también de filmar, porque en mi carrera he tenido que tomar decisiones, algunas más complejas que otras. Pero en este caso fundamental había que tomar una decisión porque es un dato importante y no conviene olvidarlo. La película está filmada en tiempo real. Es decir, nosotros filmamos, fuimos a buscar los testimonios meses después. Fuimos a buscar los testimonios en los momentos de los operativos de desembarco, de corredores humanitarios, mientras se planificaban. O sea, el contagio podía ser, era en tiempo real, podría ser en tiempo real. Es que me costó mucho armar el equipo técnico porque, no sé si te acordás, Leo, pero no salíamos a la calle. Era el momento que estábamos con mucha incertidumbre, salíamos a
a hacer nuestras compras, había mucho miedo, 4, 5, 6, 10 casos en Uruguay. Y el Uruguay fue de los países que tuvo más suerte. Pero había también más suerte por el buen tratamiento, por la poca cantidad de gente que somos. Claro, ¿no? Inicialmente sí, esa suerte acompañó al país, pero también había mucha cautela, entonces había muchos protocolos, muchas restricciones y había que tomar decisiones, filmar a un lote de personas que estaban siendo evacuadas, contagiadas, y que nosotros teníamos que tener contacto con ellos. Entonces, el equipo técnico que acompañó el proceso también fue muy valiente, digamos, en la decisión. En ese momento, después pasaron muchas cosas. Casi como fotógrafos de guerra. Podría decirse sí, que lo fueron. Ahora, ¿qué pasó con el Greg Mortimer? Pongamos, porque todos suponemos que sabemos lo que pasó porque nadie salía a la calle y todos estábamos mirando. Bueno. Pero a grandes rasgos, ¿qué fue lo que pasó? Esta película devela de alguna manera lo que pasó, lo que no se mostró. Y mucha gente me ha dicho, después de ver la película, me sorprendió, esperaba ver otra cosa. Pensé que sabía todo lo que había ocurrido con el Greg Mortimer. No nos olvidemos que hubo una cobertura mediática de 1 mes y medio con móviles todos los días en el puerto, en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Talvi, en fin. Se habló muchísimo de Greg Mortimer. Es una noticia que recorrió el mundo. Uruguay estuvo en el mapa por esa decisión que fue vista con admiración por otros países, otros gobiernos, sociedades. Porque paralelamente estábamos rescatando uruguayos desde otras partes del mundo. Talvi estaba en ese momento con la operación Todos en Casa, se metió en el medio Greg Mortimer. Pues bueno, estuvo la salida de Talvi intempestuosa, que generó también muchos ríos de prensa y situaciones de información vinculada. ¿Qué tenía que ver? ¿Cuál era la relación directa entre la salida de Talvi y el Greg Mortimer, verdad? El malestar del gobierno por una determinada exceso de tiempo dedicado a este tema y no a otros desde la Cancillería. Pero bueno, la película trata de explicarle a la gente qué pasó con el Greg Mortimer. Yendo a tu pregunta, ¿por qué se tomaron ciertas decisiones? ¿Por qué el capitán obró de la manera que obró? ¿Por qué los tripulantes se quedaron 30 días más luego de haber sido desembarcados los pasajeros? ¿Cuál fue la diferencia que ocurrió ahí? ¿Por qué unos sí y otros no? Muchas cosas que ocurrieron adentro del barco. Los intentos de motines, los intentos de suicidio. Hay mucha información y mucho material que no salió a la luz y que la película se mete de lleno en esos materiales, investiga en el archivo de los propios pasajeros, de los tripulantes y obviamente con todas las autoridades involucradas en el tema. Y hay una visión internacional de este proyecto, ¿no? Y este tema y esta película en particular. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo nos ven la prensa internacional? ¿Cómo nos ven los propios pasajeros, los tripulantes? Es una película que la mitad está en inglés, está en otro idioma. Y tiene que ver también con una decisión de producción. Fuimos a buscar a Australia, fuimos a buscar a España, fuimos a buscar a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a distintos lugares, los testimonios de los protagonistas directos de la historia. Luego de haber cada uno llegado entonces a sus orígenes, sus países de origen. Queríamos ver el después. Claro. Cómo siguieron con sus vidas, las consecuencias, las secuelas del encierro, de la desesperación. Generalmente en Uruguay hubo muchos rodajes, por lo menos 3, 4 rodajes, también no por esas medidas un poquitito tal vez más flexibles, pero realmente los actores, maquilladores, técnicos estaban todo el tiempo cuidados, todo el tiempo alejados, todo el tiempo vacunados, hisopados, o sea, se nos hacía a todos, ¿no? Era realmente insoportable. Te pregunto, digo, ¿cómo fue esa situación y cómo se adaptaban a una escenografía que no habían planificado ustedes? Porque es un documental, bueno, vos podés decir, lo hacemos en tal lado, lo hacemos en tal otro. ¿Cómo? Y cuando en reescenografía me refiero a un crucero. Claro, ni que hablar que era muy complejo, muy complicado, por todos esos aspectos que vos mencionás, que dificultaban mucho los procesos de rodajes. Era muy incómodo, era muy difícil, encarecía, dificultaba, enlentecía. Y además sumarle también que nosotros viajamos en pandemia, porque fuimos a buscar en momentos, o sea, los testimonios posteriores, muy pocos meses después de la situación de evacuación, y había muchas restricciones de vuelos, y viajábamos en los aviones prácticamente solos, la gente no viajaba. Y bueno, el proceso fue un desafío desde todo punto de vista. Pero creo que es una película que, siendo la menos pensada, como iniciabas la entrevista, termina siendo una película que para mí, cuando la concebí y cuando la sentí la necesidad de filmar,
interiormente, y escucho mucho a mi intuición, no sentía que esto era algo histórico, algo que no solamente lo del Greg Mortimer, sino sí, la esto pandemia. lo decís ahora y uno dice, ya sentía esto, pero en ese momento... Bueno, por eso te digo que las decisiones que a veces tomás y jugás, yo sentía que algo estaba pasando fuerte, intenso, grande, y que esto era, quizás, en ese momento yo pensaba que, y cómo veía las noticias en el mundo entero, y cómo alababan y felicitaban a Uruguay, el mundo entero, lo sentía como esas gestas heroicas de nuestro país, ¿viste? La hazaña de los Andes, el maracanazo. Sentía que Greg Mortimer iba camino a eso. Así como hubiera filmado los Andes, tenía que filmar Mortimer. Acá tenía la oportunidad y bueno, fui para adelante y salió un proyecto muy lindo, que además hoy, visto a la distancia, que estamos ahora en gira nacional por todo el país de nuevo, y esto permitime decirlo, es la película uruguaya más vista de este año, no solamente por todo lo que hicimos en cines y con las funciones de Amapremier, sino porque estamos ya llegando a casi 60 funciones al aire libre en todos los rincones del país, con pantalla inflable, estábamos viendo recién las imágenes, y eso nos permite que miles de personas al aire libre puedan ver esta película, puedan verla sentados 2 años y medio después, reflexionando con lo que... Porque es algo maravilloso que pasa también con esta película. A todos nos toca. Claro. Todos ven la película y sienten Todos algo. pudimos haber estado dentro del crucero o nos sentimos adentro de un crucero. Es como el sueño, ¿no?, de alguien que hace un proyecto, no sé, teatral o cinematográfico, que todo el mundo tenga interés de ver esto porque lo vivió de cerca o le tocó de alguna manera. Entonces hay gente que perdió su familia, gente que perdió su trabajo, gente que sufrió secuelas psicológicas. Todos de alguna manera estuvimos inmersos en esta pandemia y sufrimos las consecuencias. Por eso a esa gente se nos llama pandemials. Somos los pandemials, sí. Es decir, todos, no importa si tuviste 99 años, viviste la misma situación. Exacto, pero de distinta forma. Por supuesto. Y la película que pretende hacernos reflexionar sobre algo que ocurrió en nuestro país, también creo que nos ayuda y nos prepara para una instancia futuro, que desconozco. No estoy diciendo, ¿cómo se dice cuando el futuro? Futurología. Futurología sobre Sí. va a venir otra pandemia, puede venir otra pandemia, puede venir cualquier cosa, pero cuando el miedo actúa, cuando paraliza, cuando los seres humanos nos ponemos en un lugar que es precisamente congelarnos entre el miedo y la incertidumbre, actuamos a veces de manera muy egoísta. Y esto que pasó con Uruguay y con el Greg Mortimer muestra una linda versión de los seres humanos en ese país. En una lista tengo que, por ejemplo, hoy va a estar en el CIDE de Apolié de San José, en el Parque Municipal, el domingo va a estar en Rodríguez, también en San José, y bueno, y la lista es bastante extensa, recorriendo diferentes puntos del territorio. Tenemos esa misma lista publicada para quienes quieren ver la película en su ciudad. Ayer estuvimos en Guichón, en Paysandú, mañana vamos a estar en San Gregorio de Polanco, el domingo vamos a estar en Durazno, Sarandí del G. Seguimos toda la semana que viene, volvemos a Montevideo, hacemos Montevideo también, Parque de Villaviarris, Jardín Botánico, o sea, también barrios de Montevideo. Pueden entrar a nuestra página en Instagram, Efecto Cine, y ahí en Efecto Cine en Instagram o en Facebook está todo el calendario de funciones que son gratuitas, al aire libre y con la mejor calidad de sonido, porque entregamos a los asistentes un auricular inalámbrico que transmite la película en 7.1, o sea que la mejor calidad posible que pueda haber para escuchar una película como nos gusta. Como si uno hubiera estado en un lugar. Como si estuvieras en el cine, pero al aire libre, aislado de los ruidos exteriores, viendo la película en la mejor calidad. También eso es en forma gratuita y bueno, todos invitados a que nos acompañen, porque es una película que, repito, más allá de que gente dice, no, pandemia ya fue, no. Es una película interesante de verla en este momento porque ayuda a ver las cosas en perspectiva, a reflexionar. Y además hay un montón de mensajes positivos y los invito a que descubran una historia que realmente no conocen. Y hay muchas películas luego de la pandemia, ¿no? Se filmaron muchas películas, muchas no, muchas menos, ¿no? Obviamente, por razones obvias, pero generalmente eran películas de interiores. Porque claro, obviamente al no poder salirse a la calle, siempre las películas sucedían o en un cuarto, o en una cabaña, o en un rancho, o en una playa, o siempre era en un lugar. Es cierto. Esto también vino más allá de que la segunda parte de esa entrevista, una vez pasado ya la pandemia, ¿no? También fue una película de encierro. Una película de encierro, pero también es una película que pretendía, intentamos, creo que de alguna forma lo logramos, subir al espectador al barco. Porque todo el Greg Mortimer se vio desde tierra. ¿Quién sabía lo que estaba pasando dentro del barco? Solo los protagonistas. El desafío de la película, del guión y de todo el proceso de producción, fue subir al espectador al barco y mostrarle lo que se vivió ahí adentro. Con imágenes,
exclusiva que obtuvimos de los propios protagonistas involucrados, con recreaciones y dramatizaciones, porque la película, el documental, tiene una parte de ficción, ¿verdad? Y con elementos además adicionales gráficos que incorporan un escenario imaginario en donde el espectador está sobre el barco. ¿Llegó a fallecer gente dentro de la tripulación o de los pasajeros? Y bueno, tenemos que spoilear un poco Igual es una información que ya se... Digo, en los diarios está. Sí, hubo, por supuesto, hubo fallecidos y la película, de alguna manera, también eso lo muestra y acerca la historia y cómo eso afectó el estado de ánimo de muchos de los tripulantes y situaciones peligrosas de motines, intentos de suicidio, a raíz o como consecuencia de esas muertes. Además, fue un momento delicado, porque cada muerte en ese momento en el que se daba en Uruguay o en el mundo y se informaba, se acuerdo que lo contábamos como un abaco, ¿no? Hoy murieron 3 y ya nos agarrábamos de las sillas, y cuando morían 14 nos venía el mundo abajo. Después pasaron muchos meses, no sé si te acordás, y un año después teníamos 10.000 casos por día. Es como que fue todo tan intenso y tan increíble. ¿Cómo lograron el permiso para subir? Bueno, porque además hay una ley naval, ¿no? Sí, Digo, sí. Este crucero no era recibido en los puertos, o sea, no solo únicamente en relación a la pandemia, sino, bueno, ¿cómo se sube a algo que es territorio extranjero? Lo que fue fundamental en este proceso fue la injerencia y el apoyo del ex canciller Talvi, que de alguna manera estaba muy involucrado en todo el proceso y permitió accesos a lugares que nosotros obviamente no hubiéramos podido acceder, porque no accedió a la prensa, porque no accedía a nadie, salvo los equipos médicos. ¿Ustedes le vendieron la idea de Talvi? Yo se la vendí a Talvi. ¿Qué le dijiste? Le mandé una camiseta de Nacional por Twitter, porque él había hecho un tweet sobre... ¿Cómo empieza la película? Esto es genial, ¿no? ¿Cómo empieza la película? La película empieza así. Talvi hace un tweet diciendo, siguen llegando uruguayos al país en su operación Retornos en Casa. Él tuiteaba todos los días cada vez que llegaba un contingente y viaja. En un día vuelve un hincha de Peñarol y sacan la foto en la manga del tipo saliendo del avión con la camiseta de Peñarol. Y él pone gran hincha de Peñarol, llega al pueblo carbonero. Y yo estaba en Los Ángeles, California, era uno de los varados yo. Sí. Y al otro día volvía y abro la valija, veo el tweet y digo, no, Talvi, no me hagas esto, yo soy hincha de Nacional. Entonces saqué una camiseta de Nacional, me la puse en el hombro, me saqué una selfie en el aeropuerto de Los Ángeles y tuiteo, el pueblo tricolor también quiere volver. Me acuerdo que muchos amigos míos de medios de comunicación me saludaron, se rieron, me dicen, le salvaste la vida a Talvi porque le estaban dando palo. Levantaron el tweet, fue el tweet que más récord tuve de retweets y comentarios. Y ahí me escribió un mensaje muy simpático por privado, no nos seguíamos, no nos conocíamos. Y en ese vuelo de retorno, con ese tweet que trascendió, porque Talvi tuvo que saludar un tricolor siendo hincha de Peñarol, le dije, gracias a vos, Ernesto, por ayudarme a volver. Y quiero hacer la película del Mortimer. La noticia estaba empezando a dar vueltas y llegué justo para los operativos de rescate. Hay que estar en el momento justo. Hay que estar en el momento justo. Federico se estrenó muchísimas veces, pero ahora lo va a hacer en diferentes puntos del país, como lo viene haciendo. ¿Hasta cuándo? Vamos a estar hasta el 10 de diciembre con más de 25 funciones y queremos seguir siendo la película uruguaya más vista, y mucha gente nos dice, ¿por qué la sigue mostrando? Porque es una película que merece ser mostrada y merece ser vista. Federico, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Seguimos con ustedes aquí, en Modo País.